Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Damián Ciano, que es traumatólogo. Él va a hablar de plasma rico en plaquetas. Es un tema bastante novedoso, pero hace unos años que se viene aplicando, y no solo en nuestro país, sino que también a nivel internacional. Ciano, ¿por qué se dice que es un tratamiento, digamos, natural? En realidad se dice que es un tratamiento biológico. Natural es porque está adquirido del mismo paciente, y junto con el tratamiento con células madre, el tratamiento con factores de crecimiento, digamos, son los dos tratamientos biológicos que en este momento están teniendo mucho uso, que en realidad está mal dicho uso. Se están empezando a dar cuenta de que estos tratamientos son el futuro de la medicina. Bien. El tratamiento biológico es el tratamiento futuro de la medicina. Y cuando hablamos de factores de crecimiento, estamos hablando de obtener de la sangre del paciente, sangre venosa, mediante una punción venosa, una determinada cantidad de sangre, y esa sangre se realiza un centrifugado especial, no es un centrifugado normal. Normalmente las máquinas... Te voy a ir preguntando paso a paso, así nos queda claro. Dale. Porque uno dice le sacan sangre, está el que cree me sacan 1 litro de sangre, entonces... ¿Qué cantidad aproximadamente? No, dentro de lo que es una rutina en un análisis de sangre, digamos, completo, podría llegar a sumarle quizás 2 tubos de ensayos. En realidad también dependen de las patologías a tratar. Pero es poca sangre. Sí, es poca sangre. Bien. Todo depende, por eso digo, de las patologías a tratar. ¿Se centrifuga la sangre? La sangre se centrifuga en una máquina especial. Esta es una máquina específica para plasma rico en plaquetas, que centrifuga a 7100 revoluciones por minuto. Lo que el procedimiento centrifugado dura 30 segundos por reloj. Es como un lavarropa cuando uno seca la ropa. Sí, a mí me dicen los pacientes, Ciano, poné la sangre en la licuadora. Sí. Y a partir de ahí, bueno, se centrifugan, se diferencian las diferentes fragmentos de la sangre. Los glóbulos rojos son los que decantan sobre el fondo del tubo de ensayo. Queda el plasma, que es lo que tiene el color similar al de la orina. Sí. Y en el medio hay una uña flotando de un color más rojo, más pálido. Esas son las plaquetas. Y nosotros lo que vamos a obtener es el técnico de hemoterapia, que es el que hace todo el procedimiento del manejo de la sangre, no lo hace el traumatólogo o el profesional. Pipetea, saca las plaquetas, las pasa a un tubo de ensayo, y en ese tubo de ensayo se activan. Y acá hay una cosa importante. Nosotros estamos teniendo un método de activación diferente a los métodos actuales. Normalmente las plaquetas se activaban o se activan con cloruro de calcio a una determinada concentración, pero nosotros acabamos de traer al país hace poquito, más de un mes, un fotoactivador, que es un láser que fotoactiva las plaquetas en 10 minutos de estar la jeringa puesta en un aparato que es un láser especial. También se usa el otro mecanismo, pero aparentemente los estudios hablan de que a través de la fotoactivación de los factores de crecimiento están también activándose las interleuquinas que trabajan mucho sobre el tema del dolor. Y a veces algunos pacientes con el cloruro de calcio presentaban cierta irritación colocada en determinada articulación. Quiere decir, por ejemplo, una persona que tenga, ¿puede existir una artrosis en rodilla? Sí. Bien, una artrosis en rodilla. Le van a inyectar en la zona, en la rodilla, digamos, el plasma que se retiró de su propio cuerpo. Las plaquetas. Las plaquetas que se retiraron del propio cuerpo. Cuando yo dije natural, quiere decir que no se le pone ninguna sustancia química, nada, es puro. Por eso no existe posibilidad de rechazo, de reacciones adversas, de interacciones o de modificaciones con cualquier paciente. Dice, inclusive la pregunta normal, el anticoagulado. Bueno, el anticoagulado depende con qué tipo de anticoagulación tiene, se suspende o 48 horas o inclusive hasta una semana previa a la extracción de la sangre por un tema plaquetario, porque nosotros necesitamos plaquetas, y retoma su tratamiento, digamos, antiplaquetario 2 o 3 días después de la extracción de las plaquetas en el tratamiento. Bien, quiere decir que también esa persona que entró dolorido, con el pasaje de los días, ¿el dolor va a ir disminuyendo? Las plaquetas lo que hacen es estimular los factores de crecimiento. Bien. Los factores de crecimiento son los que llevan a cabo la función de reparar, regenerar, cicatrizar, depende del tipo de lesión que haya. Porque esto no solo se usa en articulaciones, sino se usa en músculos y en tendones, como lo hacen generalmente el mayor éxito está en el deporte, en deportistas de élite.
Pero en el caso de los pacientes, las plaquetas no se activan como un medicamento o como un corticoide puesto a nivel, colocado a nivel intraarticular. Esto requiere de una cadena que empieza a generarse dentro del cuerpo, generando estos factores de crecimiento, los que van a llevar a cabo este trabajo, que es las tres funciones fundamentales que dije: reparar, regenerar y cicatrizar el tejido que esté afectado. Aquel que no está afectado, obviamente los factores de crecimiento pasan sin ningún tipo de problema, pero en donde tienen que trabajar, vamos a ver cuáles son de los factores de crecimiento que se van a poner en contacto con esa superficie y generar el procedimiento de reparación. Por eso es importante que el efecto comienza a partir de los 7 a 10 días, y por eso el tratamiento es un tratamiento progresivo. No existen soluciones mágicas, el tratamiento se hace en diferentes cantidades de aplicaciones, todo depende de la patología que tiene el paciente. ¿Un máximo de aplicaciones cuál sería? El protocolo que manejo yo acá en el país es de 3 aplicaciones. Bien. A veces una cuarta. Los americanos y los españoles, que tienen una vasta experiencia, sobre todo los españoles, en la aplicación en traumatología y en deportología, hacen hasta 5 aplicaciones, y quizá con un lapso más corto. Normalmente uno lo aplica entre 30 a 40 días y ellos lo aplican quizá entre 3 semanas y... ¿Y esto es por única vez? Mirá, estadísticamente yo hablo me gusta a mí basar en base a los pacientes que uno trata. Perfecto. No en lo que dice a veces la bibliografía. Exacto. Porque la bibliografía muchas cosas no las dice. Sí. Yo llevo aplicando este tratamiento en el país hace más o menos 2 años, y ninguno de los pacientes, salvo uno que estaba con un torneo intercountry que quería jugar sin tener ningún problema, pero no porque estaba sintomatológico, pidió que le haga como un retoque, por así decirlo. Sí. Pero hasta 2 años de follow-up en los pacientes que yo tengo, que son muchos, tanto en tobillo, cadera, rodilla, rizartrosis de pulgar, lesiones del manguito rotador a nivel del hombro, lesiones en discopatías a nivel de columna, en toda la parte de la musculatura paravertebral. No es que el disco vuelve a surgir, pero hay todo un complejo de dolor que tiene el paciente. Yo no tuve que hacer de nuevo tratamientos hasta el día de la fecha. Mañana no sé. Bien. Más que didáctico, te felicito. Muchísimas gracias por tu charla. Por favor. Y ahora sí, ¿vamos a un corte?